a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se hacen presente por medio de esta plataforma para poder estudiar la palabra del Señor. Esta es la tercera parte del estudio que estamos realizando los días jueves. Amén. Y rápidamente vamos a ver cuál es el estudio que estamos realizando. El tema que estamos desarrollando, hermanos, es Babilonia la Grande. Amén, Babilonia la Grande. Este es nuestro estudio que estamos llevando, hemos empezado ya, y esta sería la tercera parte. Rápidamente vamos a ver nuestro texto base que se encuentra en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 17, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre las grandes aguas, con quien han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro, llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Amén. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición sobre su palabra. El apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos, exiliado a causa, hermanos, del testimonio de Jesucristo y por la palabra del Señor. Él, hermanos, estando en esta isla, que era una isla minera, la isla de Patmos, que se encontraba en Asia Menor, lo que hoy sería aproximadamente la actual Turquía. Ahí se encuentra ubicada, hermanos, la isla de Patmos. Y él se encuentra exiliado después que el emperador romano Domiciano mandara a capturar al apóstol Juan, y intentando, hermanos, martirizarlo, o sea, llevarlo a la muerte, lo sumergieron en una olla de aceite hirviendo, a lo cual cuenta la historia eclesiástica de que de manera milagrosa el apóstol Juan sobrevivió sin pasarle absolutamente nada cuando fue sumergido vivo en esta olla de aceite hirviendo. De manera como que no pudo Domiciano matar al apóstol por medio de este suplicio que fue sumergirlo en una olla de aceite hirviendo, fue exiliado a la isla minera de Patmos como un prisionero. ¿Okay? Ahí mandaban a los peores prisioneros, hermanos, del Imperio Romano en total, ¿verdad? Todo lo que abarcaba el Imperio Romano de aquel entonces. Ahí los enviaban a hacer trabajos rudos, a picar piedras y extraer minerales. Ahí fue llevado el apóstol Juan, a su edad muy avanzada. Aproximadamente él ya está teniendo cerca de los 90 años aproximadamente, cuando él ha sido enviado a este lugar. Bueno, y es ahí donde el Señor, en medio de su tribulación, porque como él mismo se presenta en el libro de Revelación, él es compartícipe de la tribulación, del reino y de la paciencia de Jesús. Ahí el Señor se le va a manifestar y le va a dar esta revelación, la cual el Señor le da la orden de que lo escriba y que lo envíe a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Entonces eran 7 asambleas, porque la palabra iglesia, que viene del griego eclesía, significa asamblea, congregación, los llamados fuera, una reunión de personas. Entonces ellos, hermanos, habrían de recibir las cartas que el apóstol Juan habría de enviar por medio de un mensajero, ¿verdad? Y estas cartas, hermanos, dirigidas a las 7 iglesias, traen consigo la revelación que Dios le dio a Jesucristo para manifestársela a su siervo Juan por medio de su ángel. Y es así, hermanos, que usted puede leer en todo el libro de Apocalipsis las distintas revelaciones acerca del fin de los tiempos y del establecimiento del reino de Dios sobre este planeta, porque ese es el objetivo
del libro de Revelación, traer consuelo, traer esperanza a los creyentes, a la iglesia que estaba siendo perseguida por la maquinaria, hermanos, del Imperio Romano, por la maquinaria político-religiosa del Imperio Romano. Entonces los creyentes estaban siendo perseguidos por su fe en Jesús y estaban siendo llevados a los circos romanos, estaban siendo entregados a las fieras, hermanos, les quitaban sus propiedades, le quitaban completamente todo, familias enteras, hermanos, eran llevadas al martirio, al suplicio. Y esto, hermanos, estaba trayendo, pues obviamente, como los creyentes somos seres humanos, estaba trayendo tristeza, desconsuelo tal vez, hermanos, en medio de todas estas grandes persecuciones que se estaban levantando. Así que Dios, hermanos, para traer consuelo, para traer esperanza a sus hijos, les envía esta revelación, que es lo que nos narra, es el desenlace del fin de los tiempos. El desenlace donde el mal, encabezado por el diablo, que el Señor lo reprende, el cual ahí es prefigurado o manifestado como una figura a través de un dragón rojo o escarlata, y tal vez también por medio de lo que el diablo usa, que sería la maquinaria o el sistema político religioso, para lanzar su persecución y querer destruir a la iglesia del Señor. De manera que en el libro de Revelación lo que se nos narra es el desenlace de cómo Dios va a tomar control, hermanos, de la situación, y aún a pesar de que sus santos habrían de recibir o habrían de padecer persecución, al final los justos, los creyentes, los santos, los redimidos, saldrían vencedores sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte misma. Pues así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, venció al pecado, al diablo y a la muerte, así también los creyentes, los hijos de Dios, habrían de vencer al pecado, al diablo y a la muerte misma, siendo ellos los herederos del reino, donde se ve el establecimiento de cómo Dios va a tomar el control absoluto de este mundo, de este planeta, y va a establecer su reino por medio de su Mesías y a través también de los suyos, de su pueblo, el Israel de Dios, que es la iglesia del Señor. Así que en estas visiones, en estas figuras, hermanos, que el apóstol Juan va a recibir en la isla de Patmos, una de las visiones que ve, que lo deja a él totalmente perplejo, lo deja maravillado sobremanera, desconcertado, es acerca de una prostituta, de una ramera. Como leemos el texto aquí, dice: vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. Entonces aquí aparece en escena una visión que el apóstol Juan no había tenido precedentemente, donde aquí uno de los 7 ángeles le dice que le va a mostrar el juicio contra la gran ramera, y lo lleva al desierto y ve a una mujer, ¿verdad? Ve a una mujer, dice, sentada sobre una bestia bermeja o escarlata o color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre, un misterio, que era Babilonia la Grande. Entonces aquí a Juan se le muestra una bestia rojiza o escarlata, que tenía sobre sus lomos sentada o cabalgada por una mujer, una prostituta, una ramera, que está vestida, ¿verdad? La mujer está vestida de púrpura y también de grana, o también con color rojizo, y que estaba adornada, como se adornaban las mujeres prostitutas o las rameras de aquellos tiempos, con oro, con piedras preciosas, con perlas, y tenía, dice, que en su mano una copa o un cáliz de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente llevaba escrito un nombre, ¿verdad? Dice ahí misterio, un misterio. ¿Por qué es misterio? Porque justamente es algo que estaba escondido, pero que se nos va a revelar a nosotros, a los santos. Y ese misterio de esta mujer es Babilonia la Grande. Ese es el nombre de la prostituta que lleva en su frente. Sería, podríamos decir, una antítesis, ¿verdad?, de lo que sería el sumo sacerdote. Usted sabe que el sumo sacerdote, que oficiaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo en Jerusalén, llevaba en su cabeza llevaba una mitra, y en esa mitra había una placa de oro con una inscripción que decía: santidad
a Yahvé. ¿Okay? O también significaba consagrado a Yahvé. ¿Okay? Mientras que esta mujer lleva en su nombre una placa con una inscripción con un nombre, Babilonia la Grande. Después estamos viendo y observando por qué lleva ese nombre, ¿verdad? Y dice que es madre de todas las rameras. Esto significa que Babilonia solamente es la madre, que tiene hijas. Hay muchas rameras, hay muchas prostitutas en este sentido. Y tenemos que entender que todo esto es un lenguaje simbólico, ¿ok? Tanto el de la bestia como el dragón son simbolismos de algo. Y eso es lo que estamos tratando de comprender con la ayuda del Señor, qué es lo que representa, hermanos, este simbolismo de esta mujer y de la bestia que la trae. De la bestia que la trae ya hemos hablado que representa al sistema político, al gobierno, ¿verdad?, mundial del anticristo y también, hermanos, al anticristo mismo. La bestia representa dos cosas: el gobierno del anticristo, o sea, su sistema de gobierno, como también al anticristo mismo. Ahora, lo que nos interesa es esta mujer, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando. El ángel mismo le da la respuesta acerca del misterio de la mujer. También de la bestia, pero eso no, ahorita no estamos estudiando acerca de la bestia, es materia de otro estudio. Pero estamos analizando en cuanto al misterio de esta mujer que está cabalgando la bestia. Y el ángel dice en el capítulo 17, verso 18, porque usted lee en el verso 17, le dice, yo te mostraré, ¿no? Cuando él queda asombrado, dice, yo te mostraré el misterio de la bestia y de la mujer o de la bestia que la trae también. Y le habla qué es lo que representa la bestia, y aquí en el verso 18 dice, y la mujer que has visto, o sea, esta prostituta, esta ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera de que esta mujer va a representar a una ciudad. Amén, a una ciudad. Esta mujer no representa, como muchos piensan, a una religión en particular, ¿ok? Porque una religión es una ideología, es una creencia. Entonces no puede ser representado eso por una mujer. Lo que la mujer representa en este caso es a una ciudad. A una ciudad. Así como cuando sería también la parte opuesta o también la antítesis, Babilonia la Grande es la antítesis, esta prostituta es la antítesis, ¿ok?, a otra ciudad que desciende del cielo, que se llama la Nueva Jerusalén o la Jerusalén Celestial, a la cual cuando el apóstol Juan dice, vi la Nueva Jerusalén o la Santa Ciudad Jerusalén descender del cielo, como una esposa ataviada para su marido. ¿Se da cuenta cómo Juan va a simbolizar también a la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que va a descender del cielo de Dios a la tierra? La va a identificar o a simbolizar por medio de una mujer, de una esposa que está ataviada, arreglada para su marido. Así también entonces, pero esta mujer desciende del cielo y es santa, pura, mientras que la otra mujer, que sería una ciudad también, una ciudad que está en la tierra, es todo lo contrario a una mujer santa, a una mujer casta, a una virgen pura, es una ramera, una prostituta, con quienes han fornicado, dice, todos los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y aquí el ángel explica, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí nosotros tenemos que entender de que en todas las épocas de la iglesia siempre va a existir esta maquinaria donde está la bestia, el sistema político, la segunda bestia, el sistema religioso, que van juntos, van unidos siempre, porque antiguamente, hermanos, los gobiernos eran gobiernos políticos religiosos. No es como ahora, ¿verdad? Ahora la política con la religión se han disociado, se han separado, pero en la antigüedad no. Los gobiernos y los reinos de la antigüedad eran gobiernos políticos religiosos. Mayormente, como es en el caso de Roma, por ejemplo, el emperador romano era la máxima autoridad, no solamente política, sino también la máxima autoridad religiosa. A él justamente, y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo es que se le llamaba al emperador romano, siendo no solamente la máxima autoridad política, sino también la máxima autoridad
religiosa. En los tiempos del apóstol Juan, entonces, hermanos, la mujer, y eso se va a ver en todas las épocas de la iglesia, alrededor de toda la historia, hasta el fin de los tiempos, siempre va a haber una maquinaria política, religiosa y una ciudad. ¿Okay? Una ciudad, o muchas ciudades también es el caso, que se van a encargar de perseguir y de martirizar, ¿okay?, a los santos del Señor. Entonces, en los tiempos del apóstol Juan, porque si usted ve ahí, le está hablando en tiempo presente, le dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad. No dice será, sino dice es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En los tiempos de Juan ya habíamos hablado que la iglesia, porque recuerde que todo el libro de Apocalipsis está designada a los creyentes de esa época y también a todos los creyentes de todas las épocas, ¿verdad? De manera que cuando ellos leían el libro de Revelación, tenían que identificar las cosas que estaban ahí en su presente. Así como nosotros hoy, cuando leemos las Escrituras, lo identificamos lo aplicamos a nuestro propio tiempo, a nuestro presente, así también ellos lo aplicaban en su tiempo. Y así en cada época de la historia, la iglesia ha identificado ciertos poderes, ciertos personajes, los han identificado con estos simbolismos que nos habla el libro de... Por eso que el libro de Revelación es simbólico, para que se pueda aplicar a diferentes personajes en toda la historia de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, hemos visto entonces aquí, hermanos, de que esta ciudad a la cual se refiere es la ciudad de Roma, ¿verdad? Vimos que es la ciudad de Roma. Dice que la mujer está ebria de la sangre de los santos, y eso hemos visto, hermanos, como habíamos visto ya la riqueza de Roma, porque se ve en la visión, Juan ve que la mujer está adornada o ataviada con prendas lujosas, ¿verdad? Que es lo que son el púrpura y la grana, que es el color rojizo. Esos son colores de la realeza, colores, hermanos, que usaban los reyes, la nobleza. Y eso lo vimos ya, hemos estudiado cómo Roma fue una ciudad muy rica en ese sentido, ¿verdad? Llena de tantas, hermanos, tantas riquezas, tantas extravagancias, todos los placeres estaban ahí en la ciudad de Roma. Las fiestas religiosas que se realizaban, hermanos, trajeron mucho desprestigio, porque, hermanos, se realizaban actos inmorales, ¿verdad? Se realizaban en esos cultos idolátricos, en esas fiestas idolátricos, eran grandes comelonas, despilfarro de alimentos, de vino, y terminaban, hermanos, en grandes orgías, y eso era terrible. Entonces, eso trajo mucho desprestigio a la ciudad de Roma. Vimos que Roma es una ciudad, en la visión de la mujer, de la prostituta, se ve que ella está ebria por la sangre de los mártires y de los santos del Señor. Y hemos visto que Roma fue una ciudad, la capital de ese gran imperio romano, fue una ciudad que persiguió por medio de los distintos emperadores. Ahí vimos más o menos aproximadamente hubieron 10 persecuciones grandes, que empezó con Nerón, ¿verdad? Ya lo hablamos acerca de todo eso. Te siguió Domiciano, Trajano, Marco Aurelius, ¿verdad? Máximo Severus, Máximo, Decio, Valerio y Diocleciano. Su nombre. ¿Por qué lleva el nombre de Babilonia, la grande madre de todas las rameras? Recuerde que Babilonia fue una ciudad que existió en el pasado, de aquel gran imperio babilónico, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué a Roma? Y no solamente a Roma, sino a las distintas ciudades que habrían de venir posteriormente hasta el fin de los tiempos, donde cuando venga el reino del anticristo en el final de los tiempos, como todo reino, como todo gobierno, va a tener una capital. Así como Roma fue la capital del gran imperio romano, durante el gobierno de la bestia en el fin de los tiempos, también la bestia tendrá una ciudad como capital. ¿Okay? Será la capital de su reino. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí que justamente, ¿por qué se le llama Babilonia? Su nombre que tiene en su frente, Babilonia la grande, madre de todas las rameras. Y tenemos que entender entonces el origen de ese nombre. Y vamos a ver, lo hemos estado viendo, hermanos, acerca justamente cómo nace la verdadera Babilonia, la original, ¿verdad? Que después se convirtió y posteriormente, hermanos, llegó a ser un gran imperio, el primer imperio, diríamos así, que gobernó la tierra en aquel tiempo, que fue el imperio babilónico.
Y todo esto comenzó por medio de Nimrod, que se encuentra, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 10, versos del 8 al 12. Ahí ya lo hemos visto, lo hemos leído, cómo Nimrod fue el primer antimesías o el primer anticristo. Vimos también, hermanos, cómo este texto nos habla del primer hombre que luego del diluvio fue el instrumento de Satán para levantar un sistema. Eso es lo que usted tiene que entender, que la ciudad representa eso, ¿verdad? Toda ciudad está regida por un sistema político, religioso. ¿Okay? Y ahí está el poder económico, militar, la cultura y todo eso. Entonces, fue un sistema político-religioso de maldad opuesto, por eso que es una antítesis, frontalmente al reino de Dios. Por lo tanto, Nimrod se convierte en el primer antimesías registrado en la Escritura, y su reino una manifestación en el mundo natural del reino de las tinieblas. Vimos que ahí, hermanos, se edificó una torre que se conoce como la Torre de Babel, porque es de ahí donde procede, hermanos, en la ciudad, como viene el nombre. Y vimos que en Génesis capítulo 11 nos narra justamente la construcción de esta torre. Tenían entonces, dice, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, los hombres hallaron una llanura en la tierra del Sinar. Ahí se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámosla con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, o sea, de la ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, el nombre deriva probablemente del acadio Babil, que significa puerta de Dios. Traducción a su vez del nombre original sumerio, que es Babilonia. ¿Okay? Cuando usted escucha Babilonia, es el nombre sumerio. Recuerde que Sumerio fue la cuna de la civilización, la cultura sumeria. ¿Okay? Los sumerios. Se han encontrado tablillas cuneiformes en barro, ¿verdad?, de esta antigua cultura que es de la de los sumerios. Con su rey, no sé si usted se acuerda cómo se llamaba el rey, por lo menos uno de los reyes más importantes que tuvo la cultura sumeria, que era el rey Hammurabi, ¿verdad? Hammurabi. Después también están ahí las leyendas que se levantaron, ¿verdad? Leyendas que nos hablan mucho acerca de lo que fue el mundo antiguo. Hay también un relato acerca del diluvio universal, más o menos cómo fue, claro, contado a su manera por la cultura sumeria. Después están ahí los viajes de Gibraltar y otras historias, hermanos, que se registraron en la historia de la humanidad. Entonces, de acuerdo pero con el relato bíblico, y el nombre de la ciudad derivaría del verbo hebreo balbal, ¿okay? ¿Qué significa? Confundir. Puesto que allí es donde Dios confundiera la lengua de los hombres. Entonces, el relato bíblico nos dice de que el nombre de la ciudad es Babel, que viene del hebreo balbal, y en sumerio se dice Babilonia, porque allí confundió Dios el lenguaje de los hombres y los esparció por toda la tierra. Esto es interesante, hermanos, que lo veamos un poquito. Quisiera yo con usted tal vez poder darle una pincelada acerca de lo que yo lo llamo de esta manera, el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia. Si usted nota, regresemos aquí unos versos para leer el texto. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, ¿verdad? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos,
hagámonos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Esta palabra torre es interesante, hermanos, que usted le preste atención. Vamos a analizar dos palabras interesantes aquí, que es la palabra torre, y subraye usted ahí en su Biblia, cuando usted esté buscando esta palabra en el texto de Génesis, ¿ok? Subraye usted ahí la palabra torre, y la siguiente palabra que vamos a subrayar es la palabra nombre. Son dos cosas. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta palabra, vamos a ver aquí, la palabra torre, donde dice aquí, edifiquemos una torre, ¿okay? Es la palabra migdal en hebreo. Y esta palabra significa efectivamente torre, ¿okay? Significa también algo figurativo en sentido que tenga forma piramidal. Pero ¿sabe qué cosa también significa? Y esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Migdal significa torre, fortín, atalaya, y también significa púlpito. Púlpito. Grabes esta palabra, púlpito. Y esta palabra migdal aparece en el libro de Esdras, ¿okay? Esdras, cuando se construye, hermano, cuando Esdras va a leer el libro de la ley y le van a edificar un púlpito. La palabra púlpito lo que quiere decir es un lugar elevado. En todas las iglesias tenemos el púlpito, usted lo sabe, ¿verdad? El púlpito es ese lugar elevado que se usa para estar por encima, para poder ser visto por todas las demás, por la asamblea, por las personas que asisten, ¿verdad? Para poder ser vistos y nosotros poder ver también a todos, estar encima de los demás y así poder leer o explicar o predicar las Sagradas Escrituras. Así que esa la dice, cuando usted lee en el libro de Esdras que se dice que se edificó una plataforma, si mal no recuerdo, dice en el libro de Esdras, una plataforma elevada. La palabra ahí es migdal. Y otras traducciones, otras Biblias traducen correctamente, levantaron un púlpito elevado, para que Esdras desde allí pudiera leer al pueblo el libro de la ley. Y es lo que hay en las congregaciones, ¿verdad? Entonces la palabra migdal, que es la cual se traduce torre, aquí en el libro de Génesis, se traduce también en el libro de Esdras como púlpito o plataforma, de donde Esdras tendría que explicar, exponer la Torá, la palabra del Señor. Entonces, nuestra primera palabra aquí es torre, que es migdal, que significa también púlpito. Y dice, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Y esa palabra nombre, en hebreo Shem, y significa también renombre, significa también fama. Fama. Ellos estaban edificando una ciudad, ¿ok? Estaban edificando una ciudad, y en esa ciudad dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre. Que esa torre llegue hasta la cúspide del cielo, toque el cielo, y hagámonos un nombre por medio de esta ciudad, de esta torre. Un nombre famoso, o sea, hagámonos de una fama, que seamos conocidos por lo demás. De manera que aquí le quiero yo darle una pincelada pequeña, y otro día la estaremos profundizando, de lo que es el espíritu de Babel o el espíritu babilónico dentro de las iglesias. Hoy, hermanos,
Si bien es cierto, los púlpitos son usados para predicar y deberían usarse para predicar la palabra del Señor solamente, pero hoy estamos viendo, hermanos, cómo el espíritu de Babel, el espíritu babilónico, se ha metido, hermanos, hoy en el pueblo del Señor, en las iglesias del Señor, y se están edificando púlpitos, o sea, se están levantando, se están erigiendo locales con púlpitos. ¿Okay? ¿Para qué? Para que los predicadores, para que los pastores se hagan famosos, que sean reconocidos, hombres de renombre, para que tengan fama. ¿Por qué? Porque ellos, y miren, hermano, el espíritu de Babel es cuando los hombres, en contraposición del mandato del Eterno, porque el Eterno les dijo, vayan, multiplicaos, sojuzgaos, ¿verdad? Y llenad la tierra. Ellos tenían que llenar la tierra. No tenían que quedarse en un lugar y edificar una ciudad y ahí solamente quedarse y hacerse un reino con un sistema político, religioso, económico y levantar una torre hasta que llegue a las alturas de los cielos para que se hagan de un nombre famoso. No, el Señor les dijo, tenían que, hermanos, llenar toda la tierra. Tenían que ellos, hermanos, tenían que esparcirse por toda la tierra. Ese fue el mandato del Eterno. Pero ellos se concentraron y en un solo lugar, ¿verdad? En la tierra del Sinar, y ahí edificaron una ciudad y dijeron, hagamos una torre cuya cima llegue toque el cielo, y hagámonos de un nombre famoso, para ser recordados por si se nos esparce por la faz de la tierra. Es igual a la iglesia, también se les manda ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y mire que ese espíritu de Babel empezó en la historia de la iglesia, desde que la iglesia comenzó. Porque lo vemos como, hermanos, a pesar que el Señor le dijo, id por todas las naciones y predicad el evangelio, la iglesia, que se encontraba en un inicio, hermano, que era judía en 100%, se concentró en Jerusalén y de Jerusalén no quiso salir. Y ahí se juntaron, ahí, hermanos, se hicieron las congregaciones locales y no querían llevar el evangelio al resto de las naciones, no querían esparcirse, de manera de que Dios tuvo que esparcirlos. Y lanzó justamente la primera persecución y el primer mártir, que fue Esteban, y usted lo lee en el libro de los Hechos, de que cuando vino esta persecución contra la iglesia y vino el primer mártir, que fue Esteban, los hermanos se esparcieron. Y donde iban, dice que llevaban el mensaje del evangelio. Entonces, cuando la iglesia se concentra en estar en un solo lugar y va creciendo, y hermano, ya no se contenta con el local que tiene para 100 personas o 50 personas, sino que ahora, como van creciendo, quieren, hermanos, un local mucho más grande para 200, después más grande para 500, después más para 1000, para 2000, para 5000, después comienzan a comprar estadios. Ese es el espíritu de Babel. Y se edifica un púlpito, un púlpito, Migdal, para que ellos sean famosos, para que el pastor, el predicador sea famoso, para que los cantantes, disques salmistas, ministerios de alabanza sean famosos. En los púlpitos, hermano, es un lugar, justamente ahora ya no es un lugar que es exclusivamente para la predicación de la palabra, sino que se ha erigido, se ha levantado como una plataforma, como un Migdal, para que muchos creyentes, frustrados algunos en el mundo, que quisieron ser famosos en el mundo y no pudieron, ahora usen en los púlpitos, ya sea como predicadores, como pastores, o anhelando otros títulos como profetas, como apóstoles, como patriarcas y lo que sea, reverendos y lo que usted quiera, para hacerse de un hombre famoso. Y establecen su reino ahí, su denominación. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender que en el Señor, la iglesia del Señor, no es denominacional.
En Dios no existe, hermano. Cuando usted ve, por ejemplo, no es que la iglesia de Corinto se llamaba, tenía su rótulo, ¿verdad? Bienvenida a la iglesia de Corinto. O la iglesia en Galacia tenía su rótulo que decía, bienvenidos a la iglesia de Galacia. O la de Éfeso que tenía su rótulo, bienvenidos a la iglesia de Éfeso. No, 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 no. Así se llaman, o las cartas son llamadas, dice, a los hermanos que se encuentran en Galacia. La ciudad era Galacia, no la iglesia. ¿Okay? La iglesia no se llamaba la iglesia Galacia, ni la iglesia Éfeso. Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, la iglesia que estaba en Éfeso, la asamblea que se encontraba en Éfeso, pero no tenía nombres. Cuando nosotros hacemos de nombres, de denominaciones y abrazamos camisetas, hermano, y lo que estamos haciendo es crearnos un reino. Y obviamente, ¿quiénes son los que crean ese pequeño reino para ellos mismos, para gloria de ellos, para crecimiento de ellos, para fama de ellos? Ahí están los famosos ministerios, pues. Son los pastores, los predicadores. Y usan los púlpitos, migdal, van a levantar plataformas, torres. Migdal significa torre, significa, hermanos, plataforma, significa tribuna, significa púlpito, significa atalaya. Esos son los significados de la palabra migdal, que se traduce aquí en este texto como torre. Entonces, ese es el espíritu babilónico que se ha metido hoy, hermanos amados, en las congregaciones. Es por eso que usted ve ese hambre de que todos quieren, hermanos, plantar una iglesia. Y cuando hablo de iglesia, pues no le estoy hablando de establecer creyentes, sino de formar congregaciones con locales, ¿verdad? Porque ese es el concepto que hoy se tiene de iglesia, un local. Y empiezan algunos, yo he conocido congregaciones que comenzaron, hermanos, en lugares muy humildes, en casitas, con familias, nada más fueron creciendo, hoy tienen, hermanos, locales con capacidad para 10,000 personas. Y ya no están contentos con eso porque la iglesia sigue creciendo, entonces quieren comprarse estadios. ¿Y qué cosa es eso? Un nombre famoso, ministerios famosos, predicadores famosos. Por eso que usted ve, hermanos, cuánto se hace, hermanos, dentro del mundo de la farándula cristiana, así le vamos a llamar, la farándula cristiana, porque han usado los púlpitos para hermanos, para hacerse famosos, ministerios de alabanza, predicadores, y ahora hay de toda payasada que se hacen, hermanos, en las iglesias, para beneficio de cada uno de ellos, para obtener fama, reconocimiento, aplauso de la gente, admiración de la gente. Ese es el espíritu babilónico. Hagámonos de un púlpito y de un nombre famoso. Cuántos predicadores y cuántos pastores y cuántas denominaciones, hermanos, se han hecho famosos en el mundo cristiano. Ministerios reconocidos, famosísimos. Hombres famosos, nombres que usted conoce, famosos. ¿Por qué? Porque se han impregnado, se han dejado contaminar por ese espíritu de Babel, el espíritu de Babilonia, que es el espíritu del mundo. El mundo busca fama, el mundo busca renombre, el mundo, hermanos, busca ser ensalzado, que todo el mundo lo vea. Quieren ser torres elevadas, figurativamente hablando, ser admirado por todo. Eso es lo que el mundo busca: fama, poder, dinero, riquezas. Eso es el mundo. La iglesia del Señor no. La iglesia del Señor y los púlpitos, hermanos, nunca deben ser un lugar o una plataforma para alcanzar la fama. Porque la fama es del mundo. Recuerden lo que el Señor dijo, que cuando los hombres os aplaudan, cuando los hombres os alaben, ya tienen vuestra recompensa. Ni crean, hermanos, que en el reino de los cielos recibirán recompensa. Cuando los hombres los adulen, cuando los hombres los alaben. Por eso que el Señor dijo: gloria de hombres. Yo no quiero, no busco. Yo no quiero.
Yo no quiero alabanza de los hombres. Yo no quiero reconocimiento de los hombres. Recuerden cuando los judíos, hermanos, el pueblo de Israel veía al Señor hacer los milagros, los prodigios, cuando hacía las sanidades, lo querían cargar para hacerlo rey. Y él era rey, hermanos. Pero él se zafó en medio de todos esos. Y, hermanos, escapó de todas esas cosas que los hombres querían reconocer, lo querían, hermanos. Y dice que su fama de él se esparcía por todo Israel. Pero no porque él lo buscaba, sino que simplemente pues porque él había sido enviado, hermano, para poder realizar una obra. Y, hermanos, cuando él sanaba, cuando él resucitaba a un muerto, cuando él daba vista a los ciegos, levantaba paralíticos, obviamente, hermanos, eso la gente iba y comenzaba, hermanos, a gritar a los cuatro vientos los beneficios que habían recibido del Señor, y así la fama del Señor crecía, pero no porque él la buscaba. Jesús fue uno de los, podemos ver, hermanos, en los evangelios, podemos ver que Jesús, hermanos, fue un hombre que le huía justamente a la fama. Él le huyó constantemente al reconocimiento y a la alabanza de los hombres. ¿Se acuerdan que cuando aquel joven rico le dijo, maestro bueno, y él le dijo inmediatamente, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es uno, Dios. No aceptó, hermanos, la alabanza y el reconocimiento que venía de los hombres. Entonces, cuando usted vea, hermano, o cuando su propio corazón, sobre todo, hermano, a los predicadores, cuando nuestros corazones se nos llenen de querer ser admirados y de querer crecer para que los hombres nos miren, y ya no predicamos para ministrar la palabra del Señor y para que la palabra del Señor cambie la vida de la gente, transforme la vida de los hombres, transforme la vida de los creyentes, sino que predicamos solamente para ser admirados, para ser ovacionados, para ser aclamados, para ser reconocidos. Tenemos que entender inmediatamente que nos estamos contaminando con el espíritu de Babel. Estamos levantando un púlpito para hacernos de un nombre famoso. Que Dios reprenda al diablo y que Dios reprenda, hermanos, ese espíritu babilónico. Que Dios reprenda. Que Dios reprenda. Toda la gloria y toda la alabanza sean para el único Dios verdadero. Nosotros solamente somos siervos inútiles. No merecemos absolutamente nada porque nada hemos hecho. El único que merece gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, admiración es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nosotros somos polvo. No somos nada. Así que, hermanos amados, usted que tiene un don, cualquiera que sea, y sobre todo, hermanos amados predicadores, hermano Rodrigo, hermano Wilbur, nuestro hermano Gustavo, que ya comenzó a predicar el domingo, cuando los hombres te alaben, sacúdete, sacúdete. Y no permitas que los hombres te alaben, que los hombres, como se dice en un lenguaje popular, te revienten cohetes. Porque ahí tu corazón se puede enaltecer y puedes empezar a usar el púlpito o levantar un púlpito. Ya no para ministrar la palabra del Señor, ya no para edificar, sino para edificarte a ti mismo. Tu propia torre, tu propia fama, tu propia grandeza. Huyamos de ese espíritu babilónico. Huyamos, hermanos, de este espíritu de Babel, que está ya metido, está enraizado, está arraigado, hermanos, en medio de la iglesia del Señor. Por eso que todos quieren ser pastores y ya no se contentan solamente con ser pastores. Por eso que ahora están abrazando títulos de apóstoles, profetas. Porque ya el título de pastor les queda corto. Ellos quieren tocar la cúspide del cielo, ser admirados, ser alabados, ser ovacionados por los hombres. Y ahí levantan sus púlpitos y sus nombres famosos. Usted lo ve, hermanos, cómo se levantan, no solo predicadores, ministros de alabanza que un tiempo iniciaron alabando al Señor de corazón y ministrando con su música al pueblo de Dios. Hoy celebran 25 años, ¿verdad?, de cantantes famosos, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Danilo Montero, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ponen sus nombres en los escenarios, en los púlpitos, porque recuerde que la palabra púlpito significa un lugar elevado, una plataforma para ser visto, un lugar alto. De manera que toda plataforma que se levante es un púlpito, un migdal, de la cual se traduce también torre. Levantan ellos y ahí ponen sus nombres, ¿verdad? Grandotes. Ané Moreno, Marco Witt, Jesús Adrián Romero, hombres famosos. Y celebran sus años como si algo hubiéramos hecho. Cuando lo que deberíamos hacer es celebrar al Señor y no celebrarnos a nosotros mismos. Cuida tu corazón. Por eso que el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que tu corazón no se enaltezca y que cambies el púlpito del Señor, lugar para la exposición de la palabra y la ministración de la palabra del Señor, como un lugar para edificar tu propio reino, como un lugar para edificar una torre donde tu nombre sea el que sea visto, el que sea ovacionado y no el nombre de Jesús. Si hay un nombre que nosotros debemos ensalzar, no es el nuestro, es el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre, sobre todo, nombre que se nombra, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, por medio del cual podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Pablo no permitió, hermanos, que su nombre fuera usado como una figura de referencia o de fama. Cuando él vio en la iglesia de Corinto justamente que se estaban formando partidos, grupos denominacionales, cuando unos decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Pablo, hermanos, inmediatamente dijo, ¿qué cosa es eso, mis amados hermanos? ¿Acaso alguno ha sido bautizado en mi nombre? Para que digan, yo soy de Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Obreros, siervos, esclavos. Uno plantó, el otro edificó. Pero el que da el crecimiento es Dios. ¿De qué podemos gloriarnos? Yo planté, dice, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Si Dios no edifica, como dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles o los edificadores. Es Dios, hermano, y el único nombre que nos es llamado a ensalzar es el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que levantar el nombre de Cristo en alto. No tu nombre, no mi nombre, no el nombre de una denominación. Hay gente, hermanos, que se pone la camiseta de denominaciones. Eso es una vergüenza. Yo veía, hermanos, en una congregación, cuando el pastor bautizaba a algo de 5 o 6 miembros que se habían convertido y los estaba bautizando, el pastor había mandado a hacer camisetas con una inscripción que decía, he decidido ser nazareno. ¿Perdón? Usted el día que se convierte y se bautiza, usted no está decidiendo convertirse en un ser nazareno, asambleísta, hermano bautista. No. Usted se convierte en un cristiano, seguidor de Cristo. Y el único nombre que tiene que ser alabado, visto, reconocido y ensalzado es el nombre de Jesús de Nazaret. No el nombre de ninguna denominación, por muy buena que sea. No el nombre de ninguna organización. Hay gente que lleva en su pecho, en su polo, hermano, el nombre de su denominación. No. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estuvimos yendo a Piacenza ya mucho tiempo,
Estábamos ya años en Piacenza. Y una hermana que ya estaba años con nosotros fue y evangelizaba, ¿verdad? Tenía entonces una amiga a quien ella estaba evangelizando, le estaba invitando a que venga a la iglesia. Le preguntó a esta amiga, a esta hermanita, le dijo, ¿y de qué denominación son? Y ella le dijo, la verdad que no sé. No sé, porque mi pastor nunca ha hecho énfasis en la denominación, ni sé de qué denominación somos. Porque no importa. No importa, hermano, de qué denominación es usted, eso no cuenta para nada, no importa para nada. Porque Pablo dice que lo único que eso consigue es dividir a la iglesia. Y efectivamente la iglesia, hermano, la iglesia del Señor está dividida. Mire, en el libro de los Hechos sucede algo interesante. Dios en el Génesis desciende y dice que todos tenían un solo lenguaje y va a confundir las lenguas de todos ellos para que no se entiendan. Mas en el libro de los Hechos, cuando viene el día o en la fiesta de Pentecostés y Dios derrama su espíritu sobre la iglesia del Señor, ellos comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Pero para qué? No para que se confundan, sino que empezaron a hablar en otras lenguas, porque a Jerusalén habían venido gente de distintas partes del mundo de aquel tiempo conocido. Medos, partos, elamitas, fenicios, Capadocia, de distintas partes habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Y Dios derrama su espíritu, y los discípulos, los 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto, comienzan a hablar en otros idiomas, no a balbucear, no a decir trabalenguas, no a hurra para papá, no, eso no, hermanos, hablar en otros idiomas. Pero no para confundirlos, que es lo que hoy lamentablemente sucede, sino para que se pudieran entender, porque ahí dice, ¿cómo es posible? No son galileos todos estos, ¿cómo así les oímos hablar en nuestras propias lenguas en las cuales hemos nacido las maravillas de Dios? Y se nombran ahí, habían aproximadamente 15 lenguas que se registran, que se hablaron en aquel día. ¿Y eso sirvió para qué? Para que todos se hagan uno. Mientras que en el juicio sobre la ciudad de Babel, que ellos hablaban una sola lengua y se entendían y tenían un solo propósito, Dios derrama ahí, hermanos, desciende prácticamente con sus ángeles y confunde la lengua de todos ellos para que ninguno de ellos se entienda y se esparzan. Aquí no. Aquí ellos venían de distintas partes del mundo a Jerusalén. Dios derrama su espíritu, hablan en otras lenguas para que se puedan entender entre ellos y formar una unidad. Formar una unidad, un cuerpo. Somos distintos, pero somos uno en Cristo. ¿Y saben lo que hace el espíritu de Babel? Dividir. Porque eso es lo que significa Babel. Confusión. División. El espíritu de Babel trae confusión. Y es por eso, hermanos, que las asambleas de Dios no se pueden ver con los bautistas. Porque entre ellos no se pueden entender. Como si habláramos un lenguaje distinto. Y no me estoy refiriendo al idioma vernacular en la cual nosotros hablemos, ¿verdad? Español, inglés, no. Sino que dos congregaciones del mismo lenguaje, del mismo habla, por decirlo así, dos congregaciones que hablan el mismo idioma, el español, por ejemplo, por cuanto son de distintas denominaciones, por cuanto se ponen la camiseta con el espíritu de Babel, abrazan, hermanos, y ensalzan una denominación. Los asambleístas, las asambleas de Dios, los congregantes no se pueden juntar con los bautistas. Y los nazarenos no se pueden juntar con los pentecostales. Y los del movimiento misionero mundial no se pueden juntar con nadie. Espíritu de Babel. Cuando en realidad hablamos un mismo idioma, que es el idioma del cielo. Un mismo lenguaje, que es el lenguaje del Espíritu. Hablamos un mismo idioma, pero el espíritu de Babel trae confusión.
Estamos tan confundidos y hacemos paredes entre nosotros denominacionalmente hablando, porque se han levantado pequeños reinos, pequeños reinos, pequeños reinos. Y no nos podemos juntar, no nos podemos entender. Predicamos a un mismo Cristo, predicamos a un mismo Dios, leemos una misma Biblia, pero no nos podemos entender. Miren nuestra realidad aquí en Italia, aquí en Firenze. ¿Cuántas congregaciones cristianas hispanas hay? ¿Ha visto usted algún culto unido entre todas las congregaciones, dejando a un lado sus denominaciones, para evangelizar a Florencia? No existe. Cada quien hace lo suyo, porque quiere gente para su propio reino, para seguir edificando su ciudad y seguir levantando su torre, su ministerio, su nombre. Espíritu de Babel. Que el Señor, hermanos, reprenda ese espíritu en medio de su pueblo y que a nosotros nos ayude a huir. Salid en medio de ella, pueblo mío, fue el llamado del ángel al pueblo del Señor, a salir en medio de Babilonia, a no dejarse contaminar con el espíritu de Babel. Que esta sea nuestra oración. Sobre todo, hermanos amados, ovejas del Señor, orad por vuestros pastores, orad por vuestros predicadores, para que no se dejen impregnar y contaminar por el espíritu de Babel, de levantar púlpitos para hacerse de un nombre famoso. Vamos a quedarnos hasta aquí. Que el Señor bendiga grandemente su palabra y vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.